Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotler y te doy la bienvenida al programa 139 de Espiral con el escritor y podcaster español Javier Peña, con quien conversé en persona aquí en Santiago a mediados de noviembre en la librería Azafrán, con una sala llena y público de pie. Hablamos de cómo nació su estilo narrativo único, de la infelicidad como motor creativo, de una amiga que lo marcó profundamente y de la historia que hay detrás de su última novela, Tinta Invisible, que la escribió en uno de los momentos más complejos de su vida, cuando ya se había reencontrado con su padre tras 4 años de distanciamiento y también cuando él ya estaba muy enfermo. En Espiral, Javier comparte su miedo al éxito, su relación con el fracaso, el origen inesperado de su primera novela y el peso emocional de escribir sobre su familia. También conversamos su trabajo con Ana Carpintero, su pareja y colaboradora en el podcast Grandes Infelices. Él me contó sobre la comunidad de oyentes que lo sostiene y los límites sobre contar historias que son dolorosas. ¿O por qué? No quiso ser padre. Me encantó conocer a Javier Peña, sobre todo por su profesionalismo y por cuánto se abrió en las respuestas. Acuérdate que Espiral es para ti, un programa de entrevista en profundidad a los mejores escritores de Hispanoamérica. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo estés escuchando, ya sea en la plataforma preferida tuya o en mi canal YouTube. Así Espiral se convierte en una conversación. Recuento personal. Grabo esta introducción y cierre en Miami. Como se dan cuenta, tengo otro fondo. Vine por una semana de paseo con mis hermanas, algo que he disfrutado muchísimo. Hace bastante que deseábamos hacer este viaje, pero costó la coordinación y concretarlo y los imponderables de la vida. Coincidió también con la feria de arte más grande del mundo, la Miami Art Basel. Esta ciudad se llena de exposiciones, se llena de todo tipo de gente y todas las calles están llenas. Es realmente una feria al aire libre y por eso es como una especie de gran evento cultural. En fin, una ciudad que vibra. Visité una exposición muy interesante en la orilla de la playa que la daban a la altura del Hotel Faena en Miami Beach, The Library of Us, de la artista inglesa Devlin. Library of Us es una escultura cinética monumental con una estantería así, un triángulo gigante de 15 metros de largo que rota lentamente por una pileta de agua. Tiene 2.500 libros aproximadamente, que fueron seleccionados por la artista inglesa y que forman parte de su biblioteca. En la descripción del artista se cuenta que es una creadora interdisciplinaria que combina escultura, arquitectura efímera, no sé lo que significará eso, luz, proyecciones de texto y performance para construir experiencias. Y eso fue, experiencias inmersivas a gran escala. Estaba lleno de gente. Había una fila interminable y no la hice para sentarme y dar vuelta a través de este triángulo de libros. Lo disfruté. La instalación está colocada sobre este tanque reflectante que es un círculo de agua, lo que le da un efecto visual de biblioteca flotante sobre la playa. Si quieres ver fotos, las encuentras en la transcripción de este episodio con Javier Peña en mi página web www.karenkotler.com o mi cuenta de Instagram o en Substack, donde sea que tú estés con tus redes sociales. Bueno, entre este viaje y las clases del máster mi vida sigue agitada. Además que pronto debo entregar 3 trabajos finales. Lo que sí es una novedad y espero que así resulte que la introducción y cierre del próximo episodio de Espiral será grabado en Barcelona. Me iré a instalar junto a mi familia todo enero y febrero. Y marzo me quedo sola por 3 semanas.
obvio que vuelvo a Santiago. Acuérdate que Espiral es para ti, tu programa de entrevistas en profundidad con los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte más en una conversación. Hola, soy Karen Kotner y esto es Grandes Infelices, al modo chileno. Un podcast de Black Books. Y esta temporada, es decir hoy, queremos hablarles de la voz y la cabeza detrás de este fenómeno del podcast. En el episodio de hoy vamos a contar la historia de Javier Peña a través de su literatura, especialmente de Tinta Invisible, de todos sus libros y de su podcast. Veamos quién es Javier. Javier nació en Santiago de Compostela. No, en La Coruña. En La Coruña, pero hoy vive en Santiago de Compostela. Y durante años, porque estudió periodismo, trabajó en diarios y medios como El País, El Mundo y La Voz de Galicia. Es autor de 3 novelas, Infelices y Agua Verde, no, de 4. No, 3. 3, y Agua Verde y Tinta Invisible. ¿Cuál dijiste la segunda? No, es Agnes. Sí, iba a decir, no, escribí una novela que no conocía, Agnes. Agnes. Infelices, Agnes y Tinta Invisible. Sí. Y creador del podcast Grandes Infelices. ¿Quiénes han escuchado Grandes Infelices acá? No. La que no lo haya escuchado o más o menos tiene que correr a escucharlo porque pero que escuche la conversación primero. Ah, sí, claro. Y después también escuche Espiral, porque seamos buenos con los chilenos. ¿Y qué es Grandes Infelices? No sé si es lo que yo voy a decir, pero voy a tratar. Es una mezcla interesante de narrativa, de biografía, y una reflexión sobre la vulnerabilidad humana. ¿Saben qué? Acá voy a necesitar mi teléfono, Marcela, porque les tengo una sorpresa. Ella también me ayuda, mira. Javier no sabe conducir. Ok. Para que ustedes sepan. Y yo tenía algo que mostrarles, no sé si se va a escuchar, pero escuchen. ¿Quién sabe qué grupo de música es este? Bueno, él, como su hermano, ¿no? Él es fanático de The Smiths. Sí, sé que Morrissey acaba de cancelar el concierto en Santiago, como todos los que cancela. Quiero aclarar que soy fanático de The Smiths, pero Morrissey me parece un cretino. Eso quiero dejarlo. Quiero decir que yo no sé mucho de música, pero le creemos. Y tiene una estrecha relación con las lentejas. Pero que te has documentado. Es que es muy buena la historia. Sí, señores, con las lentejas. Y lo interesante de Grandes Infelices, que como estábamos hablando en el café, es algo que no existe, o si existe, poco sabemos, sobre la vida de los escritores, pero siempre pintadas en un marco. Como escritores como Franz Kafka, Virginia Woolf, Sylvia Plath, y recién de Colette, que yo no sabía mucho la vida de Colette. Es un tono confesional, cercano, y además también fundó la residencia literaria, supongo que lo voy a decir más o menos bien, Ciudades de Cultura. Pero es igual, Ciudad de la Cultura. Bueno. O sea, ¿cómo se lee? Exacto. Ahora ella no está ahí, pero fue muy importante. Escribió Tinta Invisible, como ven, lo tengo muy... lo tienen que leer, para comprender mejor a su padre, como Franz Kafka, Carta al Padre, como Nausgård, como tantos, ¿no? Bueno, yo no tengo claro si Kafka escribió la carta para comprender mejor a su padre o más bien para reprocharle a su padre, que es distinto. Yo no quería reprochar. No, pero hablaste del padre. Eso sí. Quizás para despedirse de él de otra forma, más cercana y más íntima.
a través de la historia. Voy a citar: sospecho que escribió este libro para tener una fotografía de mi padre, que poner al lado de aquella con el cigarrillo en la mano. Creo que intento conocer a mi padre conociendo a los autores que ambos admiramos. Creo que ahora, en su muerte, trato de paliar mi falta de curiosidad de su vida. Página 122. O bien, considero que tarde o temprano todos los escritores acabamos escribiendo de una forma u otra sobre el fallecimiento de nuestros padres, padre o madre. Página 138. Con Javier tuve la madurez, digamos, porque tengo que decir, ¿no?, que le escribí primero por Instagram para comunicarnos, y ya lo voy a entrevistar, y después por WhatsApp. ¿Y qué es lo que me llamó la atención de él? Un escritor que efectivamente se pone ansioso ante las presentaciones y se hace las mismas preguntas que yo. Si llega a la gente, si será un éxito. Pero hay algún escritor que no piense eso. Bueno, igual alguno, J.K. Rowling, pero el resto, yo creo que todos tenemos ese temor a la sala vacía, ¿no? No saben lo que es una sala vacía, así que nos hicieron a los dos muy felices esta tarde de viernes de noviembre. Bueno, pero vamos a empezar. Vamos primero con la cadencia de Grandes Infelices. Me suena más una historia con podcast. A veces uno se olvida que están en podcast. A una historia de no ficción con ficción. Es difícil encontrar esta cadencia. Y yo me puse a pensar, ¿cuáles son tus referentes en el mundo del podcast? ¿Eres un consumidor del podcast? ¿A quién escuchas, el ritmo, etcétera? Esta pregunta siempre me pone un compromiso. El otro día tuve, al llegar a Santiago, un desayuno con gente de podcast y me hicieron la misma pregunta y yo respondí lo mismo porque... No la copié. Porque soy demasiado... No lo digo por eso. Lo digo por eso. Soy muy mentiroso, pero en estas cosas no sé mentir. Soy mentiroso para escribir libros, pero en estas cosas no sé mentir. Yo no escucho podcast. Ahora escucho más, pero cuando empecé a hacer Grandes Infelices prácticamente no escuchaba ningún podcast. Y también creo que ese es el secreto del éxito de Grandes Infelices, que hice algo distinto porque no tenía ningún referente directo, ¿no? Ningún referente de podcast. Creo que Grandes Infelices está mucho más relacionado con un género o con un medio que sí que me ha influido más y que sí que veo más, que son los documentales de escritores. Yo pensé mucho en un documental de Dostoyevsky de la BBC de los años 70 que encontré en YouTube y lo vi y me di cuenta de que ese documental contaba la historia con el audio y que las imágenes que acompañaban no aportaban absolutamente nada. Decían, Dostoyevsky paseaba por el río Nieva en San Petersburgo y ponía una imagen del río. Y pasó al lado del Palacio Mijailovsky, ponía una imagen del Palacio Mijailovsky. Luego se casó con Anna Snitkina y ponía un cuadro de Anna Snitkina. Realmente tú podías escuchar toda esa historia mientras cocinabas, mientras manejabas, sin verlo. No hacía falta. Digo, si a estos documentales que a mí me gustan tanto le quitas la imagen, te queda un audio donde está la historia. Si suples esa imagen con sonidos y si en vez de poner una imagen del río, pones un sonido del río fluyendo, si en vez de poner una imagen de nieve en San Petersburgo, pones un sonido de frío, igual es más expresivo que la imagen. Entonces se me ocurrió hacer esta especie de documentales sonoros, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco quería y nunca he tenido la pretensión ni la vanidad de pensar de que mis episodios eran unas biografías de los escritores, solamente eran un relato basado en la vida de los escritores, un relato o una novela basada en hechos reales. Y de ahí el principio de imaginad una novela con esta trama. Porque realmente yo lo que hago es coger los hechos, las escenas que más me impactan de las biografías y montar una novela. Pero es algo parcial, es un perfil. Nunca quiero dar o nunca puedo dar una imagen completa a un escritor, porque ¿cómo se puede dar una imagen completa de una vida
de una vida que igual ha durado 70, 80 años, lo que sea, y que son muy intensas en 45 minutos. Uno tiene que ser consciente de la limitación que eso supone, y esa limitación a mí me ayuda, porque no intento abordar todo. Muchas veces dejo partes. Y hay gente que me dice, pero es que hiciste este escritor, pero no contaste esta historia de sus amores con no sé qué tal. Ya, pero es que yo tengo que centrarme en algo. Y ese centrarme, ese darle unidad al podcast, creo que es también una de las claves de que funcione. Porque al final es una historia. Es una historia en la que te ayuda a conocer a un escritor, pero es una historia. Y se puede, igual no te interesa nada ese escritor ni lo que escribe, pero te interesa la historia porque es como una novela, como una película, como una serie, como un thriller a veces. Una película de terror a veces. Voy a citar. No vivo el momento. Soy un infeliz, un pesimista. Así le contaste a Yana Limani en su podcast La Taberna Marrón, que es otro editor que también entrevisté en Espiral. Además que esa infelicidad la consideras un motor creativo. ¿Cuándo comenzó este juego contigo con la infelicidad? A ver, mi relación con la infelicidad comenzó el 6 de enero de 1979, que nací. Yo creo que nací infeliz. Mi madre siempre me decía, ay, con lo alegre que eras tú de niño, no sé qué, y lo sonriente. Pero mi madre es muy mentirosa, porque yo el otro día estuve recopilando fotos mías de niño y todas tenía una cara de triste que no podía... Digo, pero no sabía. Pero aunque me ría, soy infeliz. Es que esa es una de las confusiones que creo que hay sobre la infelicidad, que la gente piensa que cuando yo digo que soy infeliz o que estos autores son infelices, que somos infelices las 24 horas del día. Dadnos una tregua, ¿no? Quiero decir, yo hay días que soy muy feliz. El problema es que hay una tendencia, como un abismo que está ahí al lado, ¿no? Y que tú sabes que estás siempre transitando al borde del abismo. Esa es mi relación con la infelicidad. Mi relación con la conciencia de la infelicidad es más próxima. Proviene de 2015, más o menos, que es cuando yo estoy escribiendo discursos para una política, una señora, una consejera en el gobierno regional. Esta consejera es la persona a la que más detesto en el mundo. Es la peor persona con la que yo me he cruzado y todos los días de mi vida, bueno, de mi vida no, durante 7 años tengo que escribir un discurso pensando que soy ella. Tengo que meterme en su cabeza, en su miserable cabeza, y escribir ese discurso. Eso a mí me destrozaba. O sea, yo llegaba a casa pues hecho mierda, perdón. Y a eso se une que mi mejor amiga, que es lo único que me mantenía en ese puesto de trabajo, es que yo trabajaba, yo me sentaba aquí en la oficina y mi mejor amiga se sentaba ahí. Y eso me hacía tener las fuerzas para ir a trabajar, porque yo disfrutaba mucho compartiendo espacio con ella. Pues mi mejor amiga enferma de cáncer y muere, ¿no? Se murió con 31 años. En ese momento yo me doy cuenta de lo infeliz que soy en ese momento. Y necesito de alguna forma exorcizar esa infelicidad o hacer terapia, pero como encima gano muy poco dinero, no tengo para un terapeuta. Entonces escribo un libro que se llama Infelices, que es mi primera novela. Pero lo escribo, aquí viene la historia de las lentejas. ¿Quieres que te la cuente, no? Lo escribo con la idea de que no la voy a publicar, porque es un libro que yo escribo solo para desahogarme. Es muy personal y es un desahogo. No quiero que lo lea nadie ajeno, en principio, ¿no? Pero se lo doy a leer a 3 personas, a mi mujer, a mi amiga enferma de cáncer y a una tercera amiga. Y las 3 me dicen, Javi, es magnífico, tienes que mandarlo a editoriales, tienes que tal. Pero yo ya había escrito, en concreto, una novela antes, muy mala, malísima, terrible, que mandé, 10 años antes o así, que mandé a alguna editorial y, pues no encontré respuestas. Sabía que era un camino muy difícil y yo digo, bueno, ya soy bastante infeliz como para hollar ahora el camino de la infelicidad mandando el libro a otras editoriales. Qué difícil contar esto. Entonces les digo que no se lo voy a mandar a nadie, que queda ahí entre nosotros 4. Pero resulta que la tercera amiga en ese momento, esos días, está con unos amigos que yo no conozco y le dicen, vienen unos primos nuestros de Barcelona, vente a cenar con nosotros. Ella no conocía a los primos. Y le dice, no,
Me voy para casa, que ya descongelé unas lentejas y si no se me van a estropear. Nosotros, no, que vengas, tal. Y al final fue. Y empezó a hablar con la prima y resulta que la prima le pregunta, ¿a qué te dedicas? Y la prima le dice, soy agente literaria. Y dice, pues yo tengo un amigo que escribió una novela y tal, y que está muy bien. Y dice, pues que me la envíe. Y me lo dijo, se la envié y a los 3 días me escribe esta mujer y me dice, me encanta la novela, quiero representarte y además sé qué editorial quiero que te publique, Blackie Books. Y efectivamente, 2 meses después, Blackie Books me llama, firmamos un contrato, aprovecho esa firma para dejar el trabajo en el que soy infeliz y cambia mi vida por completo. ¿Y eres feliz en ese minuto? No, que va. Pero por lo menos pensaba que igual podía salir de ahí. Uno tiene que, aunque sepa que al final va a ser infeliz, tiene que intentar. O sea, lo mío no es una búsqueda de la felicidad, es un intento de buscarlo. Y yo siempre digo que si mi amiga se hubiese ido a comer las lentejas, yo hoy no estaría aquí. Y eso me interesa mucho. Parece una tontería, pero me interesa mucho porque quiere decir hasta qué punto el azar condiciona nuestras vidas. Pero fijaos que no es una cosa, no es una decisión mía. Era la decisión de comer lentejas o no de una amiga. Y eso cambió mi vida por completo. Entonces, eso a mí en el fondo me tranquiliza. Porque no está en tus manos, está en manos del universo, ¿no? Esto que te dice, esfuérzate, sí, me puedo esforzar muchísimo, pero si mi amiga come las lentejas, me voy a la mierda. Entonces, eso me ha hecho pensar mucho. ¿Te gustan las lentejas? Soy muy mal comedor. Entonces te voy a contestar. Las de mi madre sí, solo. Muy bien, muy bien. Hablando... Es de las pocas cosas que me gustan de mi madre, aparte. Sí, vamos a hablar de la madre. Pero antes me quiero detener, que es muy linda, una historia muy linda, que está Javi, porque le dije a Javier que no había pensado que le digan Javi. ¿Sí o no? Sí, ayer me pasó una cosa que me fascinó, que vino una chica a que le firmara el libro y me dijo, yo soy Javiera Peña. Me encantó, nunca había visto una Javiera Peña. Entonces sí, tuve por llamarle Javi también. Sí, me gusta que me llamen Javi. Tú tienes esta historia muy linda con tu amiga que enfermó de cáncer. Y también contaste, creo que en el mismo podcast de La Taberna Macondo, que mientras tú la nombres y cuentes sobre ella, ella no va a morir. Es muy linda la historia. Pero no es mía, es de ella. Quiero decir, a ver, es un pensamiento bastante común, pero mi amiga, pues la desahuciaron y tuve la oportunidad de ir a despedirme de ella. De hecho, tuve la oportunidad de irme a despedir de ella 3 veces, porque finalmente aguantó más de lo que esperaban y entonces fue algo extraño porque nos despedimos 3 veces, ¿no? Pero la primera vez que me despedí de ella, que yo pensaba que era la última, ella me dijo, Javi, yo estoy convencido de que alguien no muere hasta que la última persona que lo conoció la olvida. Y yo entonces le dije, mira, Paula, yo te prometo que mientras yo siga vivo, tú estarás viva entonces. Y mi primer libro está dedicado a ella y hay un personaje que no es ella, pero que se parece a ella. En mi segundo libro hay un personaje que tiene, como ella tenía un tumor cerebral que la dejó ciega, pues momentáneamente, y le pasa a ese personaje. Y hay una escena que es exactamente lo que le pasaba a ella conmigo, ¿no? Que nos conectábamos a través de audios. Como estaba ciega, yo no podía escribirle, estábamos a través de audios. Y en este libro también sale Paula. En mis 3 libros sale Paula de una forma u otra y creo que va a salir siempre porque su amistad, su vida y su muerte y su pérdida me marcaron. Son esos momentos. Yo creo que esto lo pienso mucho ahora que afronto los perfiles de grandes infelices. Creo que uno en la vida tiene 4, 5, 6 grandes momentos, ¿no? El resto son, pues también, igual los momentos que más disfrutas no son los grandes, pero hay 4 o 5 momentos que te cambian. Y para mí, sin duda, uno de ellos es la amistad y la muerte de Paula. Y si alguien quisiera hacer un Pequeños Infelices conmigo, pequeños no por mi infelicidad, sino por mi talento literario, si alguien quisiera hacer Pequeños Infelices conmigo, tendría que contar la historia de Paula, porque fue fundamental para todo en mi vida. O sea, Paula murió cuando yo tenía 39 años, yo ahora tengo 46, y hay un antes, un Javi de antes, desde el 35, cuando ella enferma, porque estuvo enferma 4 años, y otro después, ¿no? Bueno, pues está claro que yo le debo mucho, y yo me considero una persona terrible, pero me considero una persona muy leal y muy agradecida.
y a ella le debo prácticamente todo, porque ese libro no lo habría escrito sin su ánimo y sin su historia. ¿Te has hecho terapia? 4 sesiones. Luego me dije, esto no es para mí. Pero también no es para mí porque soy escritor y por tanto pobre, e insisto, calculaba que a la 6ª sesión tendría que ya ir comer en la beneficencia. Vamos a hablar del éxito. Llegaste tarde al mundo de la literatura, trabajaste mucho en periodismo, con 40 años, ¿no? Sí. Bueno, pero has logrado muchísimo. Tienes 45. No, tengo 46. Perdón. Voy a hacer 47 en enero, de hecho. Bueno, yo voy a cumplir 53 ahora. Bueno. 3 novelas, un gran podcast, creaste la Residencia literaria. Sin embargo, nunca estás satisfecho. Cuentas que te consideras un fracasado. Explícanos esta dualidad, porque para nosotros simples comunes, ciudadanos argelinos o chilenos, no sé si... Bueno, a ver, yo tengo un fracaso también. Yo primero soy consciente de que me he construido un personaje, pero no me he construido un personaje de cara a vosotros, sino un personaje de cara a mí y de cara a mi vida. Y es un poco un personaje autodefensivo, en el sentido de que yo digo, he fracasado como, bueno, pues no pasa nada, ya está, da igual. Me da más miedo pensar que he tenido éxito porque cuando no tiene nada que perder, ¿no? Entonces me da miedo. Y esto es un poco lo que me pasa con el podcast, que ahora tengo terror a perder esta comunidad tan hermosa que hemos construido entre todos, ¿no? Porque yo considero que una de las cosas hermosas de Grandes Infelices es que es una comunidad de oyentes, porque una de las cosas más hermosas de Grandes Infelices es que se recomienda de uno a otro. Nunca he tenido una gran plataforma detrás, ni un gran auspiciador, sino que es recomendado. A mí todo el mundo, cuando vienen las firmas, a mí me lo recomendó mi compañero de trabajo, mi tío, mi prima, mi tal. Y yo siempre busco quién fue el paciente cero, ¿no? El pangolín del COVID, que lo recomendó por primera vez, pero hubo alguien. Y a partir de ahí, cada uno se lo recomendó a 2 personas y va creciendo de forma de árbol, ¿no? Y entonces considero que es una comunidad. Y me parece muy hermoso lo que se ha construido. No fracasado. Pero, bueno, he fracasado en distintas maneras. Primero, en no conseguir vivir del podcast. Y aparte de eso, una cosa que yo cada vez tardo más en hacer un episodio del podcast. Entre otras cosas, porque cada vez me siento más responsabilizado con toda la gente que lo escucha. Al principio lo veía más como un juego, ahora es como una responsabilidad. Ahora sé que lo va a escuchar mucha gente cada episodio. Entonces, bueno, eso me bloquea también. Pero obviamente con el podcast no he fracasado. Con el podcast he tenido éxito. Pero mi pensamiento, yo en Galicia somos así, siempre es, pero con el siguiente episodio ya no le va a gustar a nadie y me van a abandonar. Eso es lo que pienso siempre. Entonces yo me anticipo y digo, soy un fracasado, por si acaso pasa, ya lo dije yo antes. Si me dicen, mira, fracasaste, ya lo avisé yo. Esto es como yo siempre digo, mira, estoy calvo, soy bajito, ¿para qué no me lo digan otros? Ya lo dejé yo claro, no me lo porque a mí no me importa insultarme a mí mismo o criticarme a mí mismo, pero no me gusta que lo hagan los demás. Entonces ya lo dejo yo claro. Pero bueno, a ver, es un juego. Yo siempre recuerdo un momento que fue cuando el 14 de septiembre pasado viajé a Medellín. Mi libro no estaba publicado todavía, ni Tinta Invisible no estaba publicado, pero me invitaron a la fiesta del libro y la cultura de Medellín por el podcast solo. Y recuerdo que como yo no manejo, mi mujer me llevó al aeropuerto y al despedirme de ella le dije, bueno, ya pasó la etapa del fracaso nacional, ahora toca el ridículo internacional. Obviamente era una broma, pero en el fondo yo estaba aterrado de ir a Medellín y digo, ¿quién va a ir a verme a Medellín? Yo no tengo ni libros allí. Y luego me metieron en Medellín y había un teatro enorme con 160 butacas y me metieron, no había nadie, claro, porque yo me senté allí y dije, no va a venir nadie. Y empezó a llegar gente y gente y gente y se llenó el teatro, ¿no? Y yo, en aquel momento, me cambió la vida. En ese momento llegué a España de vuelta y le dije a mi editor, Tinta Invisible tiene que publicarse en Latinoamérica sí o sí, porque los otros también quise, pero no me hicieron ni caso, y yo quiero visitar todos los países que se publique, porque descubrí lo que se quería el podcast aquí.
y esa comunidad de la que hablo, esa comunidad que a mí, a través de la tinta invisible, o en este caso de los megahercios invisibles, no sé, me conectaba a mí con gente del otro lado del Atlántico y nos conectaba a todos los oyentes y comentábamos los episodios, y me pareció lo más hermoso que me había pasado, por lo menos a nivel profesional. Entonces, ahora mismo lo que me aterra es que hay algo que me gusta muchísimo, que es este proyecto, y tengo miedo de que se me escape de las manos, ¿no? De alguna forma. Y yo siempre pienso que 32 episodios del podcast, que gustarán más o menos, tal, pero que tienen un nivel de calidad mínimo, ¿no? Pero si yo mañana hago uno malo, que puede pasar, igual lo pierdo todo. Porque esto va así, ¿no? Esto es como en el fútbol, que dicen vales lo que vale tu último partido, pues en la literatura, en la cultura, vales también lo que vale tu última obra. Entonces, bueno, es un mundo muy exigente y de alguna forma te obliga a estar todo el tiempo recordándole a la gente, oye, que Grandes Infelices sigue existiendo. Esta vez tardé 9 meses en hacer la siguiente temporada del podcast. La gente, no sabes la cantidad de veces que me retaron, ¿no? De ¿por qué lo abandonaste? ¿Por qué? Yo, que no lo abandoné, déjame un poco de tiempo. ¿Pero por qué? Me parece fatal. Tal. Bueno, pues, bueno, una de las razones por las que tardé tanto fue por ese bloqueo, por tener miedo a perderlo. Sería el bloqueo del podcaster, ¿no? En vez del bloqueo del escritor. No, pero para mí es lo mismo. Para mí en mi caso es lo mismo, porque a mí lo que me bloqueaba no era locutarlo, ni montarlo, que me bloqueaba era escribirlo. Y para mí escribir un guión del podcast y escribir un relato, una novela, es muy parecido. O sea, y de hecho no descuido más un guión del podcast. Para mí el guión del podcast tiene que estar perfecto, escrito. Y hay veces que son unas tonterías que igual estoy cambiando 8 veces donde están puestas las comas y digo, ¿qué más da si solo vas a leer tú? Pero para mí es como una obra literaria. En mi cabeza, no digo que tenga ese valor, en mi cabeza es como una obra literaria. Vamos a cambiar de tema. Investigué sobre tu mujer. Madre mía, tú me stalkeaste completamente, ¿no? Esto es... Pero me fue pésimo. ¿Por qué? ¿Encontraste muchas mujeres en mi vida o qué? No la encontré el nombre. Y siempre hablas de tu mujer. Solo sé que la voz femenina de Grandes Infelices es de ella. Y de hecho me escribiste al WhatsApp y viste que estaba con una mujer, pero no es la mía. ¿No es? No, esa mujer es Paula, con la que estoy en el WhatsApp. ¿Tu mujer no se pone celosa, Paula? ¿Con una persona que está muerta? No, pero antes. No, nunca, jamás. Mi suegra me dice, cambia ya eso, tienes que poner a tu mujer, ¿qué haces con él? Y digo, mira, no, porque precisamente por lo que os digo, porque me parecía, yo puse esa foto con Paula en el momento en el que se murió. Y me parecía, ahora cambiarla me parece una traición. ¿Qué pasa? Lo pongo durante 2 meses que, se murió. No, para mí tiene que estar ahí siempre. Y cada vez que abra el WhatsApp y que alguien abra el WhatsApp, va a seguir viendo a Paula. Por este compromiso con ella de que intentar que siga viva, un poco viva, ¿no? Entonces, para mí, esa foto es inamovible. Entonces no fue mucho peor. ¿Cómo se llama tu mujer? Ana Carpintero. ¿Y a qué se dedica? Es periodista de televisión, redactora de televisión. Ajá. Claro, por eso hace el podcast, porque yo siempre digo que cuando me dicen, no, eres un podcaster, yo voy a congresos de podcast que me invitan, yo digo, yo soy un impostor, yo soy un fraude, yo no soy un podcaster, yo soy un señor que se compró un micrófono. Eso es lo que soy. Y me compré un micrófono de $50 y porque era todo lo que yo quería invertir en ese... A nivel económico, después de trabajo invertí mucho, pero en ese proyecto. Y digo, y tengo una redactora de televisión que sabe locutar muy bien en casa, le digo, toma, léeme estos textos, ¿no? Y ella está muy feliz de hacerlo. Sabe que no le pague nada por ello, pero está feliz porque al final es bonito tener un proyecto compartido, ¿no? Bueno, todos sabemos que en el mundo actual, con todas las prisas, las carreras, tal, es difícil compartir tiempo de calidad con tu pareja y tener un proyecto, en este caso, profesional compartido, que encima no es ni siquiera, porque no es su trabajo, es como un extra, algo que le hace ilusión.
al trabajo uno va la mayor parte de los días sin ganas, pero ella siempre esto le hace ilusión, ¿no? Poder participar. Entonces, bueno, es hermoso. Bueno, también entrevisté a Andrés Barba, que es un escritor argentino-español, El mundo más soldán, boliviano, y ambos han tenido relación laboral con sus esposas. Y habla también en un libro sobre escritores, pareja de escritores que han estado juntos, como Elsa Morante con Alberto Morales, que ha sido un desastre. Este no es el caso. A ver, la cuestión, me estás preguntando si mi matrimonio es un desastre. Esta es la pregunta. Llevan 28 años juntos. La cuestión es que en este caso no hay una relación horizontal en el podcast. Es decir, no es un podcast que sea 50%, 50%. Básicamente yo hago todos los guiones, hago tal, y ella hace esa lectura. Entonces, pero es como si estuvieran haciendo la lectura de la novela. Sí, claro, no estoy minimizando su papel, que es muy importante y creo que lo hace muy bien. Y aparte es muy divertido porque yo me siento a su lado para dirigirla. Al principio le dejaba que lo leyera ella, pero ahora me siento y la dirijo y le digo, no, más triste, no, menos efusiva, no, menos... Hubo un momento que me encantó porque me sentí Stanley Kubrick, así malo como Stanley Kubrick. Ella había ido por su trabajo a una clínica veterinaria y me mandó una foto con un perrito y me dijo, se llama Rocky, quiero llevármelo, pero tiene ya dueños y tal. Era un perrito, un cachorrito precioso. Y ya está, esto fue lo que pasó. Al día siguiente tiene que leer el episodio de Elena Garro y hay un texto que tiene que leer en el que matan a unos perros. Y lo leyó y me pareció muy neutro. Le dije, tienes que ponerle más emoción, más tristeza, están matando a los perros del protagonista. Y lo leyó y me siguió pareciendo neutro. Le dije, imagínate que matan a Rocky. Y me puso una cara de pena, ¿sabes? Como que le rompí el corazón y lo leyó perfecto. En ese momento le dio el tono de tristeza y me sentí Stanley Kubrick. Digo, y me sentí ese poder de un director de moldear al actor, ¿no? Bueno, pues es divertido ese ejercicio. Pero bueno, sí, ella lo hace muy bien y tal, pero lo que quiero decir es que la parte guionizada, creativa, es mía, ¿sabes? O sea, ella lo que hace es aportar, que no es poco, su voz, que es maravillosa, ¿no? Pero quiero decir que no hay posibilidad. No permito que nadie me toque el guión. Eso es a donde quiero llegar. Por ahí no paso. Aquí le vamos a echar la culpa a Leila Guerrero, que también la entrevisté. Y ella me dijo, ¿por qué no le haces esta pregunta a los hombres? Y yo le dije, porque nunca me había tocado un entrevistado que no fuera papá. Porque ustedes no tienen hijos. Es que no lo sé, porque, a ver, la respuesta es, yo no quise. Y ella me dijo que como que ella estaba 50-50, que si yo hubiese querido, no hubiese convencido, y que como yo no quise, ella no lo tenía claro. Y lo decidimos, lo hablamos, lo decidimos hace muchos años. Y fuimos muy felices con esa decisión. Y ahora, en estos últimos meses, que no he tenido los mejores meses de mi vida a nivel anímico, en algún momento llegué a lamentarlo, a pensar que igual si tuviese hijos tendría un motivo para levantarme, que a veces me faltaba ese motivo. Pero al mismo tiempo creo que es una responsabilidad muy grande y yo al final soy como un niño ya mayor quiero decir anciano casi, pero sigo sintiendo que soy ese niño. Estos días acá en Perú bueno, pues que me invitaron a comer, a cenar, yo les dije, es que como un niño pequeño, a mí tienes que llevarme a comer nuggets con papitas. Y yo muchas cosas considero que sigo siendo un niño y no me veo suficientemente maduro como para criar a unos hijos. Y aparte es que me parece tan difícil. O sea, a veces lo comentamos. ¿Y qué haríamos ahora? ¿Les dejaríamos usar móviles? Que es algo que no nos gustaría que hicieran nuestros hijos, como no nos gusta que lo hagan nuestros sobrinos. O les diríamos, no uséis móviles, pero serían los raros del colegio porque todos los demás usan móviles. No sé, una serie de decisiones que me parecen dificilísimas porque al final estás actuando sobre la felicidad
y igual traumatizando a tu hijo para siempre. Entonces, a mí traumatizarme a mí mismo no me importa, pero traumatizar a un niño, a mi hijo, me parecería tal. Entonces, pues en ese sentido, mira, prefiero no haberlo hecho. En tu libro hablas del ego. Y cito, el ego es un mecanismo esencial para la escritura. ¿Cómo es tu ego? Mi ego se parece mucho al que menciono de Susan Sontag, con diferencia, ¿no? A ver, yo lo que digo del ego, mi tesis sobre el ego de los escritores es que un escritor necesariamente tiene que tener ego, un mínimo, porque aquel que es plenamente humilde nunca es capaz de enseñarle lo que escribe a alguien. El que le enseña lo que escribe a alguien es porque piensa que lo que ha escrito es bueno, merece la pena y merece quitarle el tiempo al otro para que lo lea y que le dé una opinión, ¿no? El otro día leía que Sherwood Anderson, cuando acogió a Faulkner en su casa y Faulkner le dijo, tengo esta novela, mándaselo a las editoriales que tienes contacto, y le dijo, vale, yo se lo mando a las editoriales con una condición, que no me hagas leer tu novela, ¿no? Y me gustó mucho esa historia porque cuando tú ocupas un lugar humilde como yo en el mundo editorial, no sabes la cantidad de gente que te dice, léeme la novela, léeme esto, léeme lo otro. Y digo, pero es que no tengo tiempo. Entonces, cuando alguien te está pidiendo eso, es que cree que su novela vale la pena, te está pidiendo lo más preciado que tenemos hoy en día, que es el tiempo. Entonces tienes que tener ego, ¿no? Si no tienes ego, escribes para ti igual, pero lo escondes en un cajón y nadie lo encuentra. Eso por una parte, pero al mismo tiempo creo que los escritores somos sumamente inseguros porque no sabemos si lo que estamos haciendo es bueno o malo, jamás podemos saberlo. Igual estás diciendo, este libro me está saliendo muy bien, esto va a ser mi mejor libro, y luego resulta que es el que no tiene éxito ninguno. Y en cambio dices, a ver si me lo compra la editorial, y es el que funciona. A mí me pasa con los episodios del podcast. Todas las temporadas hay un capítulo que digo, este capítulo es buenísimo, el que menos escucha. Hay otro que digo, este capítulo no, a ver, ya, el que más le gusta a la gente. Entonces, claro, eso te hace inseguro necesariamente. Entonces, entre esa mezcla del ego y la inseguridad, lo que contaban de Susan Sontag, que a mí me impactó mucho, es que Susan Sontag podía pasar en 5 minutos de considerarse la mente más preclara de Estados Unidos a un fraude absoluto que no valía nada y que estaban a punto de descubrir que era un fraude. Y así iba 5 minutos maravillosos, 5 minutos... Pues yo soy un poco así, como nunca me considero la mente más preclara de nada, pero sí que digo, bueno, pues esto de Grandes Infelices, la verdad es que está bien, es interesante, es original. Y otras veces digo, guau, que no se den cuenta de la mierda que es, por favor, ¿sabes? Y vives un poco así, como esta montaña rusa. Pero yo soy más de abajo que de arriba. Estoy más tiempo abajo. En tu libro, la relación con tu padre ocupa un lugar central, está ahora él. Pero no sé si yo leí mal o muy rápido. Somos seres humanos. Nunca cuentas el motivo real del distanciamiento, que fueron 4 años. Lo dices a la rabia, fue por un motivo muy tonto, parece. Lo leía y pensaba en Kafka, a quien le dedicas un capítulo. ¿Por qué se distanciaron? Por un motivo muy tonto. Es que no sé explicarlo. A ver, no lo menciono en el libro, no me meto ahí, porque el libro no pretende ser un ajuste de cuentas. Pretende ser todo lo contrario. No quiero como echar nada en cara a mi padre o lo que sea. Bueno, en todo caso, si tengo que criticar a alguien, sería mi actitud de no haberlo resuelto antes. Pero la realidad es que mi padre y yo, mis padres, porque yo me peleé con mis padres, discutimos por un programa de televisión. O sea, el motivo más tonto posible. ¿Qué pasa? Que eso siempre, cuando hay un estallido, hay algo debajo, ¿no? Hacía meses o años que nos estábamos distanciando. ¿Cuál creo yo que fue el motivo real? Esto nunca lo hablé con mi padre, yo no lo voy a poder hablar con él, nunca lo hablé con mi madre y no tengo intención de hacerlo, me voy a quedar con la idea que yo me construí en la cabeza. El motivo real es que a mis padres no les gustó que yo dejase mi trabajo para ser escritor. Mis padres, nos dejamos de hablar, a mis padres no les gustó,
y cuando... Infelices tardó 3 años en publicarse desde que yo firmé el contrato. Yo lo pasé muy mal, porque yo tenía 2 años de subsidio por desempleo, pero agoté esos 2 años y el tercer año yo estaba sin cobrar absolutamente nada. No tuve ningún mensaje de mis padres en ese momento, en el momento en que yo estaba, y en esos años, además del subsidio, de desaparecer el subsidio, es cuando muere Paula. Fueron años terribles, bueno, a ver, tampoco terribles, pues para mí. Y resulta que luego en 2019 sale el libro y empieza a tener éxito y empiezan a llamarme a Televisión Española, a las radios importantes de España, y entonces mis padres me escuchan y me empiezan a escribir: qué orgullosos estamos de verte en televisión. Y yo, no. O sea, yo en este momento, ahora que me va bien, no os necesito. Yo os necesitaba en ese momento, esos 3 años en los que estaba destruido. Entonces es algo que yo... Es un rencor que tengo, sí. Lo he perdonado, pero no lo he olvidado. Porque, bueno, creo que cuando alguien quiere a alguien tiene que estar en las malas, sobre todo. Estar en las buenas es muy fácil. En las buenas está todo el mundo. Sí. Entonces, bueno, creo que esa fue la razón. Y ya está, tampoco le doy más vueltas. Era mi padre, le debo muchísimo, le debo las historias, le debo todo lo que me contó. Era una muy buena persona, creo yo, pero yo creo que se equivocaron en eso. Porque creo que simplemente pensaron que yo dejaba el trabajo porque era un vago. Y podía haberme salido fatal mi apuesta por ser escritor. Podía haberme salido fatal, pero me saliera bien o mal, mi apuesta era una apuesta seria y era una apuesta de alguien trabajador, de alguien que iba a esforzarse en sacar ese sueño. Entonces, bueno, creo que fue un error por su parte, pues ya está, pasó. ¿Y tu relación con tu madre? Estoy pensando que cuando comparta esto en redes voy a tener que bloquear a mi madre para que no escuche. Porque tampoco no se trata de hacerle daño a nadie. Mi relación con mi madre es muy distante. O sea, tenemos relación, hablamos de vez en cuando, pero la herida no ha curado. Así como con mi padre curó la herida, porque realmente la discusión principal fue con ella. Mi padre la apoyó. La discusión principal fue con ella y es una relación distante. Ella a menudo me dice que lo orgullosa que está de mí y tal, pero yo no olvido que es lo que acabo de contar, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que no quiero es que vuelva a pasar lo que pasó antes y pensar que algún día me vayan a llamar, mira, reconcíliate con ella. Entonces, bueno, tenemos una relación, nos vemos de vez en cuando, hablamos de vez en cuando, pero obviamente no es la relación sana que un hijo y su madre deberían tener. ¿Y te reconciliaste con la idea de que tu padre no leyó tu segunda novela antes? Yo me reconcilié porque sé que a mi padre le habría encantado Agnes. O sea, es probable que Agnes fuese de todos mis libros el que más le gustase a él, porque Agnes tiene cierto envoltorio de thriller y a él le encantaban ese tipo de novelas. O sea, me dolió porque precisamente por lo que me dolió no fue por el orgullo de mi padre no la pudo leer, me dolió porque pensaba que le iba a encantar y de alguna forma mi ego pedía que mi padre me dijera me encantó. Eso. Yo, por ejemplo, este libro, yo soy muy cobarde y yo no le conté a mis hermanos y a mi madre que estaba escribiendo este libro. Mis hermanos y mi madre pensaron que yo estaba escribiendo una tercera novela. Se enteraron de que existía este libro cuando se publicó el episodio especial de Tinta Invisible en el podcast, que fue 15 días antes de salir el libro. Y mi madre ve un episodio del podcast nuevo y dice, qué bien, voy a escucharlo, pensando que iba a hablar de Tolstoy o de Camus o de quien sea, y de repente escucha la historia de su marido y su hijo. Y por lo que no me lo contó a mí, pero me ha llegado que lloró mucho ese día, ¿no? Bueno, le emocionó mucho. Ha habido gente que me ha contado que ha llorado con ese episodio, imaginaos mi madre. Entonces, claro, yo tenía muchas dudas de qué les iba a parecer este libro, ¿no? Y a mi hermano mayor, que es el hermano con el que tengo más relación, porque es una persona que lee mucho, que le gusta mucho la literatura, que también fue un referente para mí, pues 15 días después de presentar el libro me escribió y me dijo, el libro me parece una maravilla, aunque, bueno, me ha removido y me ha recordado esos momentos y me ha dolido, pero me parece una maravilla. Y de todas las reseñas positivas que he tenido, es la que más valoro y la que más me ha gustado, ¿no? ¿Y te daba temor herirlos? Sí, claro, porque a mí no me gusta nunca herir a nadie voluntariamente. Sé que hiero a gente
pero nunca voy a decir, voy a hacer esto para molestar a alguien. No, es un sentimiento que no tengo. Sé que hiero mucha gente involuntariamente, esto no soy un santo, pero soy una persona muy pacífica en ese sentido. No me gustan las confrontaciones y me daba miedo herir a mis hermanos. Lo que pasa es que pasa una cosa. Para mí es más importante escribir que salvaguardar. O sea, yo ahora tengo una historia en la cabeza que probablemente escriba, pero que probablemente salga, porque igual hay otro libro en el medio, en 2029 o lo que sea, y es una persona que sé que va a herir una historia que sé que va a herir a gente. Pero sé que tengo que contarla, porque es que si no, no me quedo tranquilo. Entonces, bueno, para mí esto, y yo creo que pasa mucho, lo he leído mucho en estas biografías, les pasa mucho a los escritores. Necesitamos contar, es parte de nosotros. Y si no lo contamos, estamos como cercenados, como limitados y tal. Entonces, bueno, al final hiere, pero nos obsesionamos mucho. Nadie de aquí, de Chile, sabe quién era mi padre, mi madre, mis hermanos. No es una cosa, ahora vas a estar... No estás en las redes sociales, es una cosa que hiere en lo íntimo, no en lo social. Es verdad que sí, en el círculo de amigos de la ciudad y tal, pues la gente lo lee, igual cuchichea, pero hoy en día con las redes cuchichean igual, así que hay que matar. Bueno, lo dice en la página 136. Soy escritor, tengo que contarlo. Un escritor contará las historias que le suceden y no podrá evitar contarlas por mucho daño que pueden causar a los demás. Siempre han estado ahí para hablar de los temas que quieren pasar por algo. Hablemos del dinero. Me he preguntado... Si quieres hablar de dinero, pregúntale a otra persona. Yo soy la persona que peor gestiona el dinero del mundo. ¿Pero cómo llegas a fin de mes? Porque no por los royalties que venden, o sea, no creo que sean por las ventas de los libros, ¿sí? Hombre, es una ayuda. A ver, el problema de los royalties es que los cobras, yo por lo menos los cobro a año vencido. Con lo cual, hasta marzo, abril, de hecho, de Tinta Invisible no he cobrado nada. O sea, hasta marzo, abril del año que viene no cobro royalties de Tinta Invisible. Es una vida muy desordenada en el sentido de que un mes te puede entrar mucho dinero y después pasarte 4 meses con 0 euros en la cuenta. Entonces, pero bueno, en general es miserable, sí. Porque Grandes Infelices no tienes auspiciadores, ¿o sí? A ver, Grandes Infelices tengo un auspiciador, por así decirlo, que es Black Books, que es mi editorial. Entonces ellos me pagan una cifra por cada episodio. Pero obviamente cada episodio me lleva 1 mes y medio de trabajo, la cifra está lejísimos de poder cubrir lo que sería 1 mes y medio de sueldo. Lejísimos. Porque es raro el escritor que vive de sus libros. Mira, hace 1 año así me reuní con mi editor, se sentó conmigo a comer y una de las primeras cosas que me preguntó fue: Javi, ¿tú de qué vives? Claro, que tu editor te pregunte esto es curioso porque él sabe lo que me pagan. Y yo le contesté: pues vivo de mi mujer. De hecho, mis amigos tienen una broma con eso, le llaman la Fundación Ana Carpintero, que tiene un solo mecenazgo que es conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ella siempre fantasea con que algún día la jubile, pero yo creo que no va a ir. O sea, mejor que ella se vaya haciendo su plan de pensiones. ¿Hay algún autor del que nunca hablarías en Grandes Infelices? Sí. ¿Cuál? Varios. No, esa respuesta es muy vaga, ¿no? ¿Qué opinan? El otro día me preguntaron por uno y dije uno chileno, un poeta chileno. Ok. Y hay otros, pero hay historias... A ver, no sé si nunca hablaría, pero ahora mismo, o sea, hay historias que me cuesta mucho procesar y que tampoco, o sea, no quiero, no me apetece sufrir mientras las hago. Eso es un buen motivo. Sí, porque al final yo hago lo que quiero. Quiero decir, yo puedo seleccionar a quien quiero y si hay cosas que me parecen demasiado miserables como para... Yo siempre intento, incluso en los escritores que pienso que son más miserables, buscar la parte humana. Y hay algunos con los que no me apetece hacerlo.
Y creo, creo que estoy en mi derecho. Al final es una elección personal. Yo necesito meterme mucho en la piel del escritor, entonces hay cosas que no me apetecen. No sé ya dónde lo leí, lo escuché, a mí no me vas a perdonar, pero sé que admiras a Roberto Bolaño. Sé también que tú has dicho que tienes una tremenda deuda con la literatura hispanoamericana, con las mujeres. ¿Yo? Sí. No sé dónde dije esto, pero bueno. Pero en Grandes Infelices, que te gustaría una temporada. Ah, ese tipo de deuda. Vale. No. Sí, la pregunta. Sí. A ver, una de las cosas que siempre he pensado en Grandes Infelices es que tenía que dar, así como es, se supone que es un podcast que habla mucho del canon de la literatura universal. Yo creo que es una responsabilidad también de todos los que tratamos de una forma u otra con ese canon, ampliar el canon, porque hay que revisar algunas cosas, porque ese canon está hecho con criterios claramente machistas, con criterios claramente eurocéntricos, con criterios... Por ejemplo. Entonces creo que, porque es muy difícil mover el canon, pero se pueden dar pasos. Obviamente, desde la inmensa humildad, pero si desde Grandes Infelices podemos hacer algo por mover ese canon, y pienso en incluir a Elena Garro, Lucía Berlín, digo, 2 episodios que en muchos países de Latinoamérica me han comentado: he leído a Lucía Berlín por tu podcast, o he leído a Elena Garro por tu podcast, y a mí eso me hace inmensamente feliz. Porque, digo, obviamente es un pasito, pero estamos dando un pasito para ampliar el canon y, bueno, pues yo creo que revisarlo de alguna forma. Entonces, yo tenía claro que había que incluir, en la medida de lo posible, tantas escritoras como escritores. El problema con el que me encuentro es que yo necesito material biográfico que hayan hecho otras personas. Yo no puedo hacer un podcast de la nada si no hay eso, porque, claro, alguien para escribir una biografía de un autor se pasa 10 años investigando. Va al lugar, habla con 80 personas, tal. Yo no puedo hacer eso porque entonces Grandes Infelices tendría un episodio cada década. Yo me paso 1 mes y medio porque yo bebo de otras fuentes. Yo soy deudor de estas biografías que se escriben. ¿Qué pasa? Que las escritoras tienen muchas menos biografías que los escritores. Y las escritoras hispanoamericanas muchísimas menos que las escritoras estadounidenses o británicas, porque es algo que hemos descuidado mucho. ¿Pero ahí tiene algo para hacer? ¿Para hacer yo las biografías? Sí. Entonces, una en la próxima década. No, a ver, se está mejorando mucho. Están saliendo muchos textos muy buenos sobre escritoras. No sé, pienso el de Silvina Ocampo, Mariana Enríquez, etc. Pero aún queda mucho trabajo por delante. Yo ayer hablaba de un ejemplo que me pasó con esta temporada del podcast de Ciudades y Escritores. Yo tenía la intención de incluir a María Luisa Bombal y Santiago, y realmente no encontré suficiente material para eso. Ahora me llevo algún material para intentar hacerlo en próximas temporadas, ¿no? Pero a mí no me llegó suficiente material. Intenté hacer Idea Vilariño y Montevideo. No encontré ni una biografía de Idea Vilariño. Fui a Montevideo a preguntar y no la había. Intenté hacer Rosario Castellanos y Ciudad de México. No había ninguna biografía de Rosario Castellanos. Ahora creo que van a sacar una porque no sé si este año o el siguiente es el centenario. Claro, eso a mí me limita. Me limita mucho. Entonces, creo que en los próximos años podré hacerlo porque se está de alguna forma avanzando en ese, pero ahora mismo sigo limitado. Y bueno, quizá a eso igual era la deuda a la que te referías. Claro, sí. No sé, otra deuda, dime tú. ¿Sí? No, es que yo pensaba en la deuda, de inspiración, porque realmente yo siempre he tenido una deuda de estilo más con la literatura anglosajona. Mi estilo es más anglosajón que hispanoamericano. Sí, como un estilo muy directo, muy sujeto verbo predicado, muy ir al grano, muy tal, menos hermoso probablemente, pero más funcional, ¿no? Entonces,
pensaba más en eso que lo otro. O sea, yo leo a Elena Garro y digo, no veo nada mío, o sea, la admiro muchísimo, pero no veo en su prosa nada mío, ¿no? Escribo o leo a Paul Auster y digo, aquí sí me veo. Casi que hemos hecho un periplo por los pecados capitales de los escritores, pero hay uno que me encantaría hablar contigo, que es la envidia y la soberbia. Tengo que decir que cuando leí ese capítulo dije, por fin alguien me entiende. A mí me carga sentir envidia. Bueno, a nadie creo que le gusta, pero parece que es inevitable. En la página 70, Javi dice, la envidia es un sentimiento íntimamente ligado al alma humana. Y también te referiste a ello en la sensacional entrevista en el blog Hablador, léanla, muy buena. Dices, soy un gran envidioso, entonces me castigo bastante por eso. Pero aún así, con estos castigos no consigo mantener a raya mi envidia. Pero al mismo tiempo, solo me lo de esa envidia si es como un motor creativo. ¿A quién envidias? A todo el mundo. A todo el que le va mejor que a mí, es decir, a todo el mundo. Pero a mí no, entonces. Es que yo no sé cómo te va, pero seguramente sí te envidio. Pero no lo sé. Espera, déjame investigar un poco y te envidiaré. Pero no, a ver, yo creo que, y es algo que he pensado mucho en los últimos tiempos, en la envidia hay un punto de admiración. Porque tú no envidias, si tú piensas que alguien es un escritor pésimo, aunque tenga éxito, te da igual, ¿no? Quiero decir, sí, tienes razón. Sí. Pero si lo envidias es porque hay algo, porque todo el mundo, yo qué sé, hay millonarios, yo no envidio a los millonarios, yo envidio a aquel que escribe mejor que yo, o que hace algo que yo no soy capaz de hacer o que no he conseguido hacer. Y yo me digo a mí mismo, no, pero es que es malísima persona, es que es no sé qué, pero en el fondo sé que es algo defensivo para no reconocer que esa persona tiene un talento que igual yo añoro y que no tengo, ¿no? Que anhelo más que añoro. Entonces, sí creo que envidio a mucha gente, pero en el fondo he pensado que en esa envidia y admiración es algo que me digo a mí mismo también para no sentirme tan miserable, ¿no? Pero sí, envidio. Lo que pasa es que después hay envidias más sanas y malsanas, ¿no? Yo ayer comentaba, o estos días comentaba, que envidio mucho a Sara Mesa, no sé si conocéis, esta escritora española, pero adoro a Sara Mesa, la conozco en persona, me parece increíble, es una de las personas del mundo editorial español, o sea, del mundo literario español, que mejor me cae y no tengo ningún tipo de mal deseo hacia ella, le deseo todo el éxito del mundo porque se lo merece, ¿no? Pero envidio cómo escribe, envidio muchas cosas de Sara Mesa, envidio todo lo que ella es capaz de conseguir con tan pocos elementos, ¿no? Con tan poca... siendo tan poco rimbombante, simplemente con la pura expresión. Es verdad. ¿Cómo es capaz de dar tan poco en cada página, aparentemente, y dar tanto al mismo tiempo? Son breves sus novelas, sus cuentos, todo, la narrativa de ella es muy especial. Sí, tiene un algo. Yo a veces me pregunto por qué me gusta un escritor y yo creo que ese algo distintivo, esa voz, eso es lo que más valoro. Bueno, yo aquí ando con un bolso verde, pero porque traen cosas en este bolso verde. ¿Ya? Entonces, también me enteré que podía llegar a envidiar a esta persona. A ver. Vale, sí. Hombre, sí, a ver, envidiar a un premio Nobel tampoco es... No me siento fatal por eso. No, bueno. No, pero yo no lo envidio por premio Nobel. Yo nunca he pensado... No, por desgracia. No, lo envidio por su talento, claro. Pero es que a mí muchas veces me dicen, cuando ganes el Nobel, llévame a Estocolmo. Digo, sí, yo voy a ganar el Nobel. Yo leo esto y digo, pero ¿qué hago yo escribiendo cuando hay gente que sabe escribir así? ¿No? Entonces también el podcast es una forma de reconciliarme, porque al final utilizo su genialidad, la genialidad de los escritores a los que leo, para hablar de mí también, ¿no? Yo no lo había pensado así, pero igual el podcast es una forma de envidia, de ahora os vais a enterar, voy a utilizar vuestro nombre para que hablen de mí y para estar hoy en Chile. Como no está Dostoyevsky aquí, estoy yo hablando de Dostoyevsky, ¿no?
Pues si leo a Coetzee digo, es que este señor escribe otra cosa que yo no soy capaz de escribir. No pertenecemos ni a la misma especie. Inalcanzable. Sí. Tampoco quiero, o sea, es que intentar ser Coetzee es algo para Pero mí. él dijo, tú dijiste que te hubiera gustado escribir este libro. Hombre, claro, a quien, o sea, yo no sé si lo habéis leído, pero si lo habéis leído, ¿a quién no le hubiese gustado escribir con la técnica narrativa perfecta, la precisión, esa capacidad de meterse en la cabeza del personaje de David Lurie? O sea, estamos hablando de uno de los escritores más importantes de los últimos 20, 30 años y para mí su mejor libro. ¿Cómo no voy a envidiar esto? O sea, pero para mí es inalcanzable. Es una envidia muy suave, porque sé que nunca voy a llegar a eso. Yo envidio más a los que están más cerca de mí. Claro. Miren, cuando yo diga yo envidio a tal o a cual, voy a decir, es que Javier Peña me enseñó a decirlo. Te voy a echarle culpa. Siempre, pues no, me parece bien. Bueno, estamos llegando al fin de esta primera parte del podcast Espiral. Pero antes, yo quiero contarles también que hay más cosas. No sé, me voy a dar el gusto y... Javier leyó por lo menos 300 libros para tintas invisibles, ¿no? Y dice que ya no lee nada por gusto. Pero Casi nada. Yo tengo la ilusión y me tomé la libertad de traerle mis 2 novelas publicadas. No tengo idea si se le van a quedar a él en su biblioteca, las va a donar, no importa. Acá está la primera, que fue Respirar bajo el agua. Y la segunda, que salió hace muy poco, Todos nuestros fuegos, que esta es más compleja. Esta, para mi gusto, es superior. Y la dedicatoria va justamente en esto, que si alguna vez tienes tiempo y ganas, me lees. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Javier Peña, a Javi, por haber estado esta tarde con nosotros. Por compartir a ustedes, a mi querida Pascal, a Latia, a Luis, Llegamos al último programa del 2025. Un año muy bueno, donde Espiral creció en cifras impactantes. Creció un 62% en audiencia y los episodios más escuchados fueron el de Leila Guerriero y el de Irene Vallejo. Llegó a más de 40 países y entre los principales fueron Chile, Argentina y España. Si tuviera que medir lo que se escuchó por días, equivaldría a 89 días del año calendario ininterrumpidos. Todo esto gracias a ustedes, que son fieles auditores de Espiral y me hacen muy feliz. Acuérdate que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte más en una conversación. Y nos vemos el otro mes, en enero, el primer mes del 2026. Les deseo un excelente fin de año. Que sea muy, muy bueno. ¡Chao!